Dios les bendiga, hermanos. Somos los pentecostales de Mura. Les mandamos un fuerte abrazo desde aquí, desde Mura, Murcia, y vamos a adorar a Dios. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por
fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Bueno, hermanos, ahora vamos a pasar al tiempo de la predicación con nuestro pastor Alejandro Quintana, que nos va a predicar la palabra de Dios. Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga a todos. Es una bendición en esta tarde estar con todos ustedes. Saludo a todos los hermanos, los pentecostales de Mula. Estamos transmitiendo desde aquí, desde España, desde Murcia, el sur de España. Y es una bendición poder compartir la palabra de Dios. Todos vamos hacia adelante, para atrás ni para coger impulso. Gloria al Señor. Así que vamos a meditar en la preciosa palabra de Dios. Y hoy tenemos un tema muy importante. No solamente para las personas inconversas, sino también para nosotros. Gloria al Señor. ¿Y qué sucede cuando nosotros rechazamos a Dios? ¿Qué sucede? ¿Cuáles son las causas de ese rechazo? ¿Cuáles son las consecuencias de rechazar a Dios? ¿Y cómo podemos nosotros volvernos al Señor? Vamos a orar y vamos a pedir a Dios que nos bendiga a través de su palabra. Gloria al Señor. Vamos a pedir al Señor que nos moldee. Estamos aquí porque necesitamos de Dios. Estamos viendo cómo España está sufriendo con estos rebrotes y esta segunda ola es peor que la primera. Pero Dios tiene el control de todas las cosas. Y seguimos confiando en el Señor, seguimos adorándolo, seguimos amándolo, seguimos exaltándolo. Así la tierra se parta en dos. Nosotros seguimos adorando el nombre del Señor. En este momento invocamos tu nombre poderoso, Señor. Te ruego, oh Dios, que nos bendigas a través de tu palabra, que bendigas a las personas que nos están escuchando y que obres poderosamente en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Vamos a leer ahí en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 1, Romanos, capítulo número 1, versículo número 18. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, no le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contrario.
por el que es contra naturaleza. Y de igual manera también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibieron en sí la retribución debida a su extravío. Y como ellos, aquí quiero hacer énfasis, y como ellos no aprobaron, es decir, rechazaron a Dios, como no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Diga conmigo, mente reprobada, para hacer cosas que no convienen. Si usted no se acuerda más de este mensaje, solo recuerde lo que es una mente reprobada. Ok, vamos a empezar hablando acerca de lo que es el rechazo. Gloria al Señor. Y el rechazo es la resistencia que presenta un cuerpo a la fuerza ejercida por otro. En este caso, cuando rechazamos el poder de Dios en nuestra vida, obligándolo a retroceder en su curso o movimiento. Ahora, ¿por qué las personas rechazan a Dios? Yo quisiera que usted interactuara con nosotros y pudiera colocar sus comentarios allí. Yo siempre leo los comentarios. Muy importante lo que usted piensa y también lo que usted puede aportar para mi vida. ¿Por qué las personas rechazan a Dios? Escribe usted allí un pensamiento, lo primero que se le viene a la mente. ¿Por qué una persona rechaza a Dios? No solamente vamos a hablar de las personas que no conocen al Señor, porque dentro de la iglesia también algunos feligreses rechazan a Dios al rechazar su autoridad y al rechazar su palabra y al rechazar las autoridades puestas en la iglesia. Así que no solamente las personas de la sociedad son aquellos que rechazan a Dios. Bueno, una de las primeras causas por las que la gente rechaza a Dios es porque el diablo enceguece el entendimiento. Es decir, Satanás no le permite a la persona que pueda entender el Evangelio. Satanás le tiene enceguecido y no puede ver el poder y la gloria de Dios en su vida. Satanás trae incredulidad, trae dureza de corazón y esa persona no puede comprender el plan de Dios para su vida. Mas si esa persona dispusiere su corazón a Dios, si esa persona cayere delante del Señor Jesucristo, el Señor puede obrar un milagro en su vida, porque ya no le estaría rechazando a Dios, sino que estaría acercándose a Él. Hace algunos años, cuando conocí el Evangelio, tenía yo 17 años y estaba en el colegio, estaba estudiando, y en ese momento yo quería compartir ese amor de Dios y esa experiencia que yo había tenido con Dios, cómo su Espíritu Santo, su palabra, había llenado de gozo mi vida, aunque solamente tenía 17 años, pero me enamoré del Señor y ese poder de Dios en mi vida lo cambió todo, lo transformó. El Señor pudo llenar ese vacío que había en mí. Y yo tenía un amigo con el cual siempre salíamos a hacer deporte, a jugar fútbol, salíamos a nadar. Y yo le compartía a él el Evangelio. Yo no sabía mucho de la Biblia. Había leído la Biblia, pero no había entendido nada. Y lo poco que sabía le dije, el Señor Jesús te ama. Y Él quiere cambiar tu vida. Él quiere darte ese gozo que yo siento ahora. Le digo, yo ahora soy feliz. Siento el gozo de Dios en mi vida. Este chico, amigo mío, me contestó, yo estoy muy joven para Dios. Y yo ahora no quiero saber de Dios. Yo no me quiero cambiar de religión. Él rechazó la palabra de Dios. No me estaba rechazando a mí. Estaba rechazando a Jesús. Estaba rechazando su palabra. Desafortunadamente, con el paso del tiempo, él entró a trabajar como soldado y pertenecía al ejército de Colombia. Iba en su camión a cumplir una misión y el camión pisó una mina, el camión salió volando y él perdió su vida.
Desafortunadamente, estos son consecuencias de no recibir al Señor, de rechazar su mensaje. Esto viene por otra de las causas, la ignorancia, ignorar el Evangelio, ignorar los planes de Dios, o la falta del conocimiento a causa de las tradiciones. Muchos de nosotros fuimos criados en hogares donde enseñaron ciertas religiones, ciertas tradiciones, las cuales no están de acuerdo a la palabra de Dios. Yo me acuerdo cuando tenía 15 años, estaba yo en el patio de mi casa, cuando pasaron ciertos misioneros y me regalaron la Biblia. Ese fue el mejor regalo que he recibido en mi vida, la palabra de Dios. Cuando comencé a leer la Biblia, yo no entendía mucho, pero algunas partes eran muy claras y comencé a darme cuenta que lo que la religión me había enseñado eran tradiciones y mandamientos de hombres, que no concordaba con la voluntad de Dios ni lo que Dios quería que nosotros hiciéramos para Él. Así que yo estuve por 17 años rechazando a Dios, por 17 años oponiéndome al poder de Dios, hasta que comprendí que Dios tenía un plan para mi vida. Otra de las causas es, yo creo en Dios a mi manera. Otra de las causas que las personas rechazan a Dios. No sé si usted ha escuchado esta palabra, es muy común. No es que yo creo en Dios a mi manera. Es que yo creo en Dios así o yo creo en Dios asá. Pero Jesús dijo, el que cree en mí como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es decir, que no es como yo quiera creer en Dios, sino como dice la Biblia que yo debo creer en Él. Otra de las causas del rechazo a Dios es por algún mal testimonio de alguno que se hace llamar cristiano. Tal vez usted ha visto a una persona que se hace llamar cristiana y lo ha visto haciendo cosas malas, cosas que no debe hacer, y entonces esto ha causado un rechazo hacia Dios. Yo quiero decirle que la salvación es de carácter individual. Dios nos va a pedir cuentas a cada uno según lo que hayamos hecho. Es decir, el día del juicio, yo no le voy a decir al Señor, yo te rechacé o rechacé tu mensaje por esta persona. Porque el Señor no te va a preguntar por la otra persona. El Señor nos va a preguntar por lo que nosotros hicimos. Así que esta causa es muy común, que las personas rechazan el Evangelio, desafortunadamente por el mal testimonio de algunos. Otros es que yo he sufrido mucho en la vida. He pasado situaciones dolorosas en mi vida. ¿Y Dios dónde estaba? ¿Y Dios por qué no me ayudó? Porque tienen una idea de Dios muy diferente. A un Dios que se le echa la culpa de todo lo que pasa en nuestras vidas. A un Dios que se le echa la culpa de todo lo malo que sucede. Pero nosotros debemos hacernos responsables de nuestras decisiones y de lo que nosotros hacemos. Otra de las causas es que Dios no piensa como yo. Es que Dios, yo le he pedido esto y no lo ha hecho. Es que Dios no encaja en mi vida, no encaja en mis pensamientos, no encaja en mi filosofía, en filosofías huecas. Dios no se tiene que acomodar a nuestras vidas. Somos nosotros los que nos tenemos que acomodar a la palabra de Dios. Somos nosotros los que nos debemos dejar moldear por el Señor. Somos nosotros los que debemos permitirle a Dios que obre en mi vida. Es decir, que yo no puedo decirle a Dios, como tú no piensas como yo, como a ti no te gustan las cosas que a mí me gustan, entonces yo te rechazo. No, nosotros debemos dejarnos moldear por el Señor y acomodarnos a su palabra. Gloria al Señor. Otra causa del rechazo de Dios es tener ideas equivocadas de Dios. Y el diablo es especialista en desdibujar la idea de Dios, de lo que es Dios. Yo quiero decirle que el Señor es justo. Lo que Él hace, lo hace con justicia. Yo quiero decirle que el Señor es bueno y es misericordioso. Yo quiero decirle que el Señor es santo. Que el Señor
es Señor de señores y Rey de reyes, que Él es el Todopoderoso. Ahora, el enemigo ha tratado de dibujar esa imagen de Dios y mostrarnos todo aquello negativo que nos pasa para volcarlo hacia Dios, para decirle: Dios, tú tienes la culpa de lo que me está pasando. Dios, tú eres el responsable de lo que me está sucediendo. Pero aquí es donde vamos a las consecuencias cuando nosotros rechazamos a Dios. Y yo quiero decirle, esto no solamente es para la gente inconversa. No, es que son la gente inconversa los que están rechazando a Dios. Son los que no conocen a Dios los que lo están rechazando. Yo puedo estar en la iglesia y puedo estar rechazando a Dios cuando no obedezco su palabra. Yo puedo estar rechazando a Dios cuando no obedezco a mis pastores. Yo puedo estar rechazando a Dios cuando no obedezco al liderazgo de la iglesia. Yo puedo estar rechazando a Dios cuando no me sujeto a las normas de la iglesia. Así que las consecuencias del rechazo, esas consecuencias son fatales. Vamos a ver qué es lo que sucede. Aquí Romanos, en capítulo 1 que estábamos leyendo, el versículo 18 dice que la ira de Dios se revela contra toda impiedad, toda injusticia. Y la Biblia dice que toda injusticia es pecado. El Señor se pone en contra de toda la maldad, de la inmoralidad. Y está escribiendo aquí a los romanos. Y vamos aquí al versículo número 23. Vamos a adelantarnos al versículo 23. Dice: cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Aquí está hablando acerca de la idolatría. Aquí los romanos habían cambiado la gloria del Dios invisible por figuras, por imágenes, y se habían dedicado a la idolatría. Dice que por cuanto ellos hicieron esto, porque Dios es tan bueno, queridos hermanos y amigos, Dios es tan bueno y tan respetuoso que Él no nos va a obligar a nosotros a hacer nada. Sencillamente tú decides lo que quieres hacer con tu vida. Tus decisiones marcarán el destino de tu vida. Lo que tú hagas está diciendo para dónde tú vas. Dios es tan respetuoso. Y en el versículo 24 dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Por cuanto ellos rechazaron a Dios, rechazaron la gloria de Dios, rechazaron su palabra y profesando ser sabios, se hicieron necios. Entonces el Señor los entregó a la inmundicia. Esta palabra inmundicia significa basura inmoral. Y usted sabe qué pasa cuando no se saca la basura. Cuando no se saca la basura, comienza a haber un mal olor, comienzan a descomponerse cosas. Por eso hay que limpiarnos de toda basura espiritual. Dice: los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones. Es decir, el Señor, como los rechazaron, los dejó y los entregó a sus propios deseos, que ellos hagan lo que bien les parezca. Ok. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Es decir, no le dieron el valor a su cuerpo. La Biblia dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Por eso yo debo cuidar no solamente mi espíritu y mi alma, también debo cuidar mi cuerpo, porque mi cuerpo también glorifica a Dios. Ya que cambiaron, oiga bien, cambiaron la verdad por la mentira. Todas esas son las consecuencias de rechazar a Dios. Dios les entrega a la inmundicia, Dios les entrega las concupiscencias o deseos de sus corazones. Y ahora dice que como ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios les entregó a pasiones vergonzosas.
Pues aún sus mujeres, escuche bien, ahora que tanto se habla de la libertad de género, aquí está muy claro lo que Dios piensa acerca de estas cosas y las cuales nosotros debemos inculcar a nuestros hijos, porque nosotros nos movemos es a través de los cimientos espirituales y bíblicos de la palabra de Dios. Dice, por esto Dios también los entregó a pasiones vergonzosas. Mire, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Aquí está hablando acerca del lesbianismo. Esto es producto del rechazo de Dios. Cuando una persona rechaza a Dios, eso es un manantial por el cual fluyen ríos de pecado y de inmundicia. El rechazo a Dios trae consecuencias gravísimas, no solamente para esa persona, para las familias, para un pueblo, para una ciudad, para una región. Bendito sea el nombre del Señor. Y mire, en verso 27, de igual modo también los hombres, dejando el uso natural, se encendieron en su laxivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos. Escuche bien. Quieren hacernos pensar de que esto es normal y aún por la televisión, en las películas, en propagandas, quieren hacernos pensar que el homosexualismo, que el lesbianismo es algo normal. No, esto es algo vergonzoso y esto es producido de una mente que ha rechazado a Dios. Y esto es muy peligroso, demasiado peligroso, porque Sodoma y Gomorra fueron destruidos porque cayeron en las concupiscencias, en el homosexualismo, en el lesbianismo, en el pecado de sus cuerpos. Y Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra por su pecado. Ni siquiera respetaron a los ángeles que fueron a sacar a la familia de Lot de aquella ciudad, sino que querían acostarse aún con los ángeles. Una ciudad de vergüenza. Y esto es lo que está pasando en el mundo hoy en día. La inmoralidad, lo que es vergonzoso, quieren hacernos pensar que es correcto, pero la Biblia dice que es una vergüenza. Bendito sea el nombre del Señor. Y esto es causa del rechazo hacia Dios. Pero el Señor quiere que se vuelvan a Él. El Señor quiere traer arrepentimiento. El Señor quiere traer la salvación para el mundo entero. Bendito sea el nombre de Jesús. Verso 28. Y como ellos, escuche bien, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Necesitamos tener en cuenta a Dios en todo lo que hagamos. No estés cambiándote de iglesia en iglesia, no estés de ciudad en ciudad, no estés moviéndote allí para acá por tus deseos, por amor al dinero, por un empleo, por pasar tiempo en otras cosas que no edifican. Ten en cuenta a Dios. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Aquí es donde quiero hacer énfasis. Una mente reprobada. Cuando rechazas a Dios, entras tu mente a ser reprobada. Y vamos a ver qué significa esta palabra reprobado. Esta palabra viene del griego adokimos. Y es la idea básica de reprobación, el de fracasar ante la prueba. Y es que las personas que rechazan a Dios han fracasado en su acercamiento a Dios. Y entonces el Señor le da una mente reprobada. Una mente que ha entrado en la corrupción moral, en una falta de actitud correcta y en una descalificación de la voluntad del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Estando atestados, es decir, estos hechos son comprobados, atestados de toda injusticia. Fornicación. ¿Qué es la fornicación? Tener relaciones sexuales sin casarse. Perversidad, maldad, avaricia. La avaricia se convierte en idolatría. Una persona avara, dice la Biblia, que no heredará el reino de Dios. Llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades.
Todas estas son las consecuencias del rechazo a Dios. Y yo creo que estas palabras son familiares porque es lo que exactamente está ocurriendo en el mundo entero. Murmuradores, detractores, es decir, acusadores, aborrecedores de Dios, injuriosos, personas que no temen en decir cosas blasfemas en contra de Dios, que no tienen temor de blasfemar contra Dios, que no tienen temor de decir cosas terribles acerca de Dios, porque su mente es una mente reprobada por causa de su rechazo a Dios. Pero cuando es una mente que entiende el propósito de Dios en su vida, es una mente que está abierta a la palabra de Dios, entonces la Biblia nos dice, mas vosotros tenéis la mente de Cristo. Y alguien que tiene la mente de Cristo es alguien que es obediente a su palabra, es alguien que es sumiso, es alguien que se deja moldear por Dios, es alguien que apoya a su iglesia, es alguien que apoya a su pastor, es alguien que ama el lugar donde Dios le ha puesto, porque tiene la mente de Cristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Soberbios. La soberbia es producto de una mente reprobada, en creerse más que los demás, porque tal vez vive en la mejor zona de la ciudad, porque tal vez tiene un poco más de dinero que los demás. Altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, personas que ya no sienten nada, están en la iglesia, pero ninguna palabra les llega, se está derramando el Espíritu Santo, la presencia de Dios está allí, pero no sienten nada, como muy común se dice ahora, asintomáticos, no pueden sentir nada, porque su mente es una mente reprobada, han rechazado al Creador. Bendito el nombre de Jesús. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Oh, las consecuencias de rechazar a Dios son terribles, son demasiado fuertes. Por eso, en esta tarde te invito para que recibas el poder del Evangelio. Tal vez alguna persona en la calle te ha invitado con un folleto a la iglesia y tú le has dicho no tengo tiempo, no quiero. O has recibido el folleto y lo has tirado en el suelo. No rechaces a Dios, no rechaces la palabra de Dios. El Señor Jesucristo te ama y tiene un plan de salvación para tu vida. No rechaces al Señor. Acércate a Él en este momento. Bendito sea el nombre de Jesús. Tú puedes preguntarte, ¿cómo hago yo para recibir el Evangelio en mi vida? Lo primero que necesitamos es reconocer la necesidad de Dios en nuestras vidas. Necesitamos ahora más que nunca tomarnos de la mano de Dios. Necesitamos ahora más que nunca acercarnos más a Dios y reconocer que nuestra vida sin Dios no tiene sentido. Necesito arrepentirme de mis malas obras y volverme al Señor y comenzar a hacer obras nuevas en mi vida. Necesito una renovación en mi vida. Necesito una renovación espiritual. Y sobre todo, necesito empezar a obedecer su palabra y dejarme guiar por ella. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. ¿Quieres tú rechazar a Dios o quieres acercarte a Él? El Señor es bueno. El Señor tiene sus manos extendidas en este momento y quiere acercarte más a Él. La Biblia dice, con cuerdas de amor os atraje. Con cuerdas de amor. El Señor, en su misericordia, pasando por alto los tiempos de esta ignorancia, nos manda a todos a que nos arrepintamos y nos acercamos más a Él.
El mundo está como está por falta de acercarse al Señor, por el rechazo a Dios. Pero nosotros debemos estar firmes y no dejar que nada nos mueva de los principios bíblicos de la palabra de Dios. Yo quiero orar en esta noche por alguna persona que quiera volverse a Dios. Tal vez tú has rechazado a Dios de alguna manera, tal vez rebelándote contra la palabra de Dios. Tal vez has rechazado el consejo de la palabra del Señor. Tal vez has rechazado a alguien que se te ha acercado para hacerte reconvenir, para corregirte, y has rechazado a Dios de alguna manera. Tal vez no estás cumpliendo con todo lo que Dios te pide y estás rechazando a Dios en algunas áreas de tu vida porque piensas que en tu propia opinión que es mejor así, que está correcto y que tienes la razón. Pero yo quiero invitarlos para que nos humillemos delante de Dios, para que en este momento derramemos nuestro corazón como el agua en la presencia del Señor. Aleluya. Mientras adoramos, vamos a orar, y quiero orar por aquellas personas que tal vez se han apartado del Señor y hoy puedes volver a los brazos del Señor. El Señor va a hacer una fiesta en los cielos. Aleluya. Vamos a orar. Inclina tu rostro allí en oración. Necesitamos pedir perdón a Dios. Necesitamos una renovación en nuestras vidas. Señor Jesucristo, invocamos tu nombre poderoso, oh Dios. Te damos toda gloria y toda honra a ti, Señor. Te reconocemos como nuestro Dios, Señor. Oh, te ruego, Señor, que me perdones, Señor, si en algún momento te he rechazado, Señor. Si en algún momento no te he tenido en cuenta, Señor. Te pido, oh Dios, que bendigas mi vida, Señor. Hoy quiero reconciliarme contigo. Hoy quiero volver a tus brazos, Señor. Oh, porque las consecuencias del rechazo a Dios son terribles. Oh, una mente reprobada es una mente descalificada. Es una mente que no puede servir a Dios. Es una mente que no puede acercarse al Señor. Pero hoy venimos humillados delante de ti, Señor. Queremos ser más como tú. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Vamos a adorar al Señor. Gloria a Dios. Dicen que no existe. Aleluya, aleluya. Que no eres realidad. Oh, sí, Señor. Pero estás vibrando. Toca nuestros dentro corazones. de mí una vez más. Oh, Dios. Obras estupendas de amor son realidad. Santo es tu Y nombre, te Señor. siento más y más. Aleluya. Quiero llenar Gloria a tu Dios. trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrado en tu presencia y adorarte más y más. Amén, gloria al Señor, gloria a Dios. Gracias a todos por estar allí. Seguimos adelante en el nombre de Jesucristo. Queremos invitarlo a nuestro culto presencial próximo domingo a las 12, gloria al Señor. Gracias a todos por su apoyo, por sus comentarios. Dios les bendiga poderosamente y hasta una próxima oportunidad con la ayuda del Señor. Dios les bendiga a todos.